Actualmente soy estudiante universitario y mis amigos y yo siempre estamos en busca de nuevas locaciones para filmar nuestras películas. Yo hago películas de terror, así que los lugares que busco y exploro suelen ser abandonados. Esta noche, decidimos ir a un hospital abandonado que está en la calle de nuestra universidad. Éramos 10 en total, y aunque mis amigos ya habían estado allí antes y aseguraban que era un gran lugar para filmar, esta era la primera vez que yo lo visitaba. Esta noche era la noche. Cuando llegamos, tenía mi cámara DSLR con una luz LED portátil montada encima, lista para explorar la zona. No grabé nada de lo que sucedió, ya que generalmente solo filmo el interior de estos lugares, pero llevaba la cámara y la luz encendidas para iluminar el camino. Yo iba delante, guiando al grupo por un camino estrecho que nos llevaba hacia unas paredes que tendríamos que escalar para llegar al techo del lugar y así acceder a una de las habitaciones del edificio. Como llevaba la cámara en una bolsa, iba buscando otro camino arriba. Caminé un poco más por el camino estrecho y empecé a notar mucha ropa, zapatos dispersos y hasta cajas de cartón tiradas por la zona. Incluso había un saco de dormir vacío. En ese momento supe que probablemente no estábamos solos y que, si hacíamos un movimiento en falso, nos toparíamos con alguien. Y vaya que nos encontramos con alguien. Uno de mis amigos, que iba detrás de mí, vio una puerta a mi derecha. Estaba cerrada, y pensé que no valía la pena intentar abrirla, pero él ya tenía la mano en el picaporte y empezó a tirar. Miré y vi que la puerta apenas se abría, pero algo la estaba sujetando desde dentro. Encendí mi LED y vi una camisa atada al picaporte del lado interior, como si funcionara de candado. Pero mi amigo, siendo como es, tiró con fuerza, arrancando la camisa, y la puerta se abrió de golpe. Dentro, había alguien durmiendo sobre lo que parecía una mesa o un sofá, rodeado por un grupo de personas con aspecto inquietante, sentados alrededor de una luz en la habitación. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y nos miraron fijamente. En ese breve instante, mi amigo gritó, «¡Oh, mierda! ¡Salgan de aquí!» y dio un portazo, saliendo corriendo delante de mí. Yo me quedé ahí, un poco aturdido, casi con ganas de disculparme, pero simplemente lo seguí. Mis otros 8 amigos ya estaban en el techo a esas alturas y me preguntaban qué estaba pasando. Todos salimos corriendo del lugar. Oí como la puerta se volvían a abrir, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Desde ahí, nos reunimos en un punto más alto del área, lejos de cualquier entrada al hospital. Había un pequeño hueco que podías saltar para llegar a uno de los techos del edificio, donde mis otros amigos estaban. 4 de nosotros saltamos al otro lado, listos para escapar, pero los demás se quedaron en el techo, mirándonos, inmóviles como estatuas. Confundido, los miré intentando entender qué los tenía tan paralizados, cuando empecé a oír un sonido metálico arrastrándose por el concreto. Me giré y vi a un hombre con aspecto perturbador, quizá de mediana edad, arrastrando un bate de béisbol con clavos por el suelo, caminando hacia nosotros. Lo hacía como Negan en The Walking Dead. Sentí como mi corazón se hundía. En ese momento, apagué la luz, y lo único que nos iluminaba era la luz de la luna. Tenía mi navaja en el bolsillo, y desesperado, intentaba pensar qué hacer si ese tipo decidía atacarnos. Pero sabía que no iba a salir vivo si intentaba algo. Además, tenía que cuidar de la cámara. Cuando se acercó más a nosotros, lo primero que dijo fue, «Van a querer mantener esa luz apagada». Nos quedamos todos en silencio, temblando. Comenzó a caminar en círculos a nuestro alrededor mientras decía, «Nunca van a volver aquí, ¿verdad?». Pasó frente a mí, vio la cámara, levantó el bate y dijo, «¿Y vas a guardar esa estúpida cámara?». Apenas pude responder, «Sí, sí, está apagada». Miró a mis amigos, que lo observaban desde el techo por el hueco, y les señaló con el dedo, diciendo, «Salten».
Ellos se quedaron en silencio. El tipo lo repitió, salten de un lado a otro, ya. Corran y salten. Lo lograrán. El hueco no parecía tan grande, pero la caída sería fatal si no lograban cruzarlo. Mis amigos miraban hacia abajo, temiendo lo que podría pasar. Uno de ellos dijo, no creo que pueda hacerlo. Y el tipo, con voz amenazante, contestó, corran y salten, o se van a arrepentir. Mi amigo se echó hacia atrás, tomó impulso y apenas logró saltar. Uno tras otro, los otros tres también saltaron al otro lado. Todo esto, mientras el tipo seguía parado detrás de nosotros con su bate, arrastrándolo por el concreto. Una vez que todos cruzaron, nos dijo, no van a volver aquí nunca más, ¿entienden? Nos disculpamos torpemente y corrimos hacia nuestros autos, estacionados a lo lejos. Entré en el mío, miré hacia atrás, y el tipo seguía ahí, observándonos con su bate mientras nos alejábamos. En realidad, podríamos haberlo atacado en grupo si algo malo hubiera pasado, pero, ¿quién sabe quién más estaba allí? Lamentablemente, el hospital está fuera de la lista de lugares para filmar desde ahora, pero seguiré buscando locaciones increíbles. Lo que más me asustó de todo esto fue la frialdad y perturbadora calma de ese tipo. Definitivamente, había visto cosas horribles y no tenía duda de que ya había usado ese bate contra alguien. Tenía la cara de un asesino. Debía ser un asesino. Y fue su tranquilidad lo que realmente me aterrorizó. Definitivamente, una lección aprendida. En noviembre de 2020, tuve que entrar y salir del hospital por una torsión testicular, un total de 8 veces. Porque, claro, ¿para qué solucionar un problema médico de forma permanente cuando puedes optar por arreglos temporales? En mi última visita a uno de los hospitales, llamé a un taxi para volver a casa. Pero, como era sábado en la ciudad, me dijeron que tardaría entre 30 y 40 minutos en llegar. Como la espera sería larga, decidí sentarme en un banco en una zona verde justo frente al hospital. Eran las 3 de la madrugada, y hacía 0 grados centígrados. Llevaba despierto al menos 36 horas a esas alturas. El taxi estaba en camino, y yo me senté con las piernas cruzadas en el banco, con los auriculares puestos y la nicotina manteniéndome en pie. Todo iba bien hasta que, después de unos 10 minutos, vi a un hombre caminando directamente hacia mí. Se tambaleaba un poco, así que asumí que estaba borracho. Cuando llegó a mi altura, se detuvo frente a mí y dijo algo que no alcancé a escuchar. Levanté la vista y le dije, ¿qué? Perdón, tenía la música puesta, mientras me quitaba los auriculares. Me miró fijamente a los ojos y dijo, podría darte una paliza ahora mismo. De todas las cosas que esperaba escuchar, eso definitivamente no estaba en la lista, así que me pilló completamente desprevenido. Intenté desarmarlo con humor, diciendo, no lo dudo. Por suerte, funcionó, porque podría haberme machacado sin problema. Cada vez que decía algo parecido, él simplemente repetía. Podría darte una paliza. Quiero noquearte aquí mismo, ahora mismo. Y podría ganarte en una pelea. Para que te hagas una idea de cómo siguió la cosa, después de que su ira se calmara, se sentó en el banco junto a mí y empezó a divagar de forma borracha sobre su familia y amigos. Especialmente, sobre la novia de su mejor amigo, con la que estaba teniendo una aventura. Luego, señaló mis zapatos y dijo, «¿Esos son buenos, puedo quedármelos?» Obviamente, le dije que no, con firmeza pero sin agresividad. Me dio las gracias y me contó si los había conseguido en oferta. Después, me preguntó, ¿puedo tocarlos? Esa fue una gran señal de alerta. Lo rechacé con suavidad,
pero él empezó a frotar mis zapatos de todos modos. Yo seguía sentado en el banco con las piernas cruzadas. En un movimiento rápido, me agarró el tobillo, levantó mi pierna hasta su cara, y metió toda la puntera de mis Converse talla 11 en su boca. En ese momento, y mientras seguía sentado, me quedé en silencio. Empecé a mirar desesperadamente a mi alrededor y vi a la policía del hospital caminando hacia nosotros. El oficial nos preguntó si estábamos juntos, él dijo que sí, y yo dije que no. Luego, el oficial le preguntó si era paciente. Yo dije que sí, y él dijo que no. Le conté al oficial que estaba esperando un taxi, y el tipo comenzó a divagar sobre algo que no pude entender. El oficial sugirió que nos fuéramos. El tipo se levantó, me dio una palmada en la espalda y se alejó caminando en la oscuridad. El oficial, obviamente, me preguntó si estaba bien, le conté lo que había pasado, y él estaba tan confundido como yo. Mi taxi llegaría en 5 minutos, así que me fui al otro lado del hospital, donde estaba la parada de taxis. Después, le pregunté a algunos amigos que conocen muchos tipos de drogas, que podría haber estado tomando, y todos coincidieron en que probablemente era metanfetamina. Y lo de los zapatos, seguramente, era solo un fetiche. Esto me pasó hace unos 3 meses. Un poco de información sobre mí. Desafortunadamente, sufro de dolor crónico de espalda debido a una lesión que me ha llevado a operarme 3 veces. La mayoría de las veces puedo manejarlo y llevar una vida normal, pero cada pocos años empieza a afectarme mucho. Cuando esto sucede, entro en una profunda depresión, dejo de hablar con mi familia y me vuelvo un ermitaño. Mi familia se preocupa de que pueda hacerme daño, aunque no tengo idea de por qué. Nunca he intentado suicidarme, ni siquiera he mencionado que lo esté pensando. Me envían al psiquiátrico, donde normalmente me ponen un 51/50. Para quienes no lo sepan, es un internamiento de 3 días. Me envían a la unidad psiquiátrica local. Nada de esto me ha molestado mucho antes. Tengo un buen seguro, así que el lugar al que me envían es básicamente como un hotel, solo que no puedes llevar cordones en los zapatos ni tocarte. Lo peor es cuando te llevan en camilla. Es la parte más horrible. Estás atado a una camilla, y, si eres como yo, si te llevan a mitad del día, te llevan por todo el área común, donde todos los demás pacientes pueden verte llegar. Podría aprovechar para describirme un poco. Soy hombre, mido un poco más de 1,88 metros y peso alrededor de 130 kilos, con tatuajes en ambos brazos. Como he estado deprimido durante meses, mi barba y mi pelo están descontrolados, y parezco un motero genérico, así que no suelo tener problemas con la gente. Normalmente soy muy amable, pero a menos que me conozcan, no lo parezco. Como ya he pasado por todo esto un par de veces, más o menos sé lo que va a pasar. Te quitan toda tu información, se aseguran de que no lleves cordones ni nada con cuerdas, y te llevan a tu habitación. Esta unidad psiquiátrica es mixta, pero los compañeros de habitación solo pueden ser del mismo sexo, así que siempre hay poca seguridad, lo que significa que todos aquí supuestamente no son violentos. Mi único problema con este lugar es que tienen a gente como yo, que no tiene ninguna enfermedad mental, solo está pasando por un mal momento. Los mezclan con personas de diferentes niveles de locura. Pero en mis 2 últimas visitas aquí, nunca he tenido problemas con nadie, y esperaba hacer mis 3 días y listo. Me llevaron a mi habitación, y la enfermera me dijo, vas a ser compañero de habitación de un chico llamado Tim. Ella empezó a decir algo como, Tim. Él. Es un buen chico, lo que, por supuesto, me preocupó un poco, pero estamos en una unidad psiquiátrica, todos aquí tienen algún problema. Estas habitaciones son como cualquier habitación de motel barato,
solo que un poco más grandes, con 2 camas, un baño que, para variar, no tiene una puerta completa, un escritorio, y cada paciente tiene su propia cómoda. Eran las 3 de la tarde y Tim estaba profundamente dormido, lo cual no es raro aquí. Todos están tomando diferentes medicamentos que los noquean o tienen hábitos de sueño raros, así que no le di importancia. De hecho, después de pasar horas en la sala de emergencias y registrarme aquí, yo también estaba muerto de sueño, así que decidí intentar dormir un poco, lo cual hice casi al instante. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté, era completamente de noche afuera, y solo la pequeña luz en el suelo, que no se puede apagar, daba un poco de luz a la habitación. Tim estaba sentado en la cama, completamente despierto, haciendo un sonido de pist pist. ¿Qué pasa? Soy Brian. Te habría saludado antes, pero estabas dormido. Intenté ser lo más amigable posible, porque es más fácil llevarse bien con todos en lugares como este. Sí, traté de dormir lo máximo posible para no tener que interactuar con ninguno de estos demonios. Debería haber sido una gran señal de alerta, pero Tim era mucho más pequeño que yo, y te revisan cuando llegas, así que no tenía ningún motivo para temerle. Decidí intentar conversar con él sobre esos demonios, que descubrí, eran todas las enfermeras y los médicos para él. Después de hablar con él sobre esto durante un rato, le dije que estaba muy cansado y necesitaba dormir un poco más, a lo que él respondió, está bien, es agradable tener finalmente a un ser humano como compañero de habitación. Tomé eso como una señal de que estaba bien conmigo, y que no tenía que dormir con un ojo abierto. Desperté muy temprano para desayunar, ya que no había comido en 24 horas, y fui a sentarme. Tim salió y se sentó conmigo. Además de referirse a las enfermeras y los médicos como demonios, parecía bastante normal. Charlamos de cosas normales durante un rato, hasta que de repente dejó de hablar y se quedó mirando algo detrás de mí. ¿Ves a esa? Es Jessica. Es un ángel. Me volví para ver a una chica muy guapa, que parecía tener poco más de 20 años, tal vez 18 o 19. Ella saludó a Tim y a casi todo el mundo en el área del comedor. Parecía de esas chicas muy alegres que hacen todo lo posible por ser súper amables con todos. Cuando miré hacia atrás, Tim la estaba mirando demasiado tiempo, y le dije, «Hey, hombre, no la asustes». Me miró muy confundido, como si le hubiera dicho lo más absurdo del mundo, y luego se quedó en silencio. Honestamente, no le di importancia, ya que tenía mis propios problemas con los que lidiar. El resto del día fue lo habitual en un lugar como este, vas a reuniones, hablas con tu médico, tomas tus medicamentos, etc. La mayor parte del tiempo te aburres mucho. La televisión solo tiene 4 canales, y aunque uno de ellos es HBO, siempre es un tira y afloja. Así que pasé la mayor parte del tiempo leyendo libros en la sala común. Mientras leía mi libro, Jessica se acercó y se sentó a mi lado, se presentó, y empezó a hacerme todo tipo de preguntas sobre mis tatuajes y sobre lo que estaba leyendo. Básicamente, toda la historia de mi vida. Como yo, ella era una persona normal que estaba pasando por un mal momento. No tenía ninguna enfermedad mental de la que hablar, solo tenía ansiedad que le provocaba ataques de pánico, sobre todo desde que había empezado la universidad y no podía lidiar con la presión. Terminamos hablando durante unas horas, y ni siquiera lo pensé hasta después, pero Tim iba y venía por delante de nosotros una y otra vez. Mucha gente da vueltas en este lugar para pasar el rato, así que no le di importancia. Después supe que se había estado quedando mirando fijamente la parte de atrás de mi cabeza todo el tiempo que iba y venía por mi lado. Después de hablar un rato con Jessica, le dije que iba a darme una ducha antes de la cena, y que luego seguiríamos hablando. Como ya he dicho, los baños de este lugar solo tienen puertas a medias, como las puertas de un salón del lejano oeste, pero macizas.
Así que, cuando salí, pude ver las piernas y los calcetines de Tim bajo la puerta. ¿Qué pasa? ¿Necesitas usar el baño? Solo voy a tardar un minuto, tengo que cambiarme. Pero él no dijo nada y simplemente se quedó ahí parado. Retrocede un poco. Me estás asustando. Ahora podía oír cómo respiraba, muy rápido y fuerte. Y estas puertas no tienen cerradura, podría abrirlas si quisiera. Tienes que retroceder, tengo que salir. Y fue entonces cuando empezó a gritarme, eres Satanás. Eres Lucifer una y otra vez. En ese momento, me estaba asustando mucho. Si abría esa puerta y le daba una paliza a este tipo, probablemente sería yo quien acabaría recibiendo una inyección en el trasero y enviado a la sala de silencio. Pero no sabía qué más hacer. A pesar de que estaba gritando con todas sus fuerzas, ninguna enfermera parecía acercarse. Las puertas de las habitaciones en este lugar son muy finas. Estoy seguro de que es porque a los pacientes les gusta gritar en mitad de la noche, y no quieren que se despierten otros pacientes. Es una buena norma, pero ahora mismo me estaba metiendo en un buen lío. Después de lo que parecieron 10 minutos, pero probablemente fueron solo uno, y justo cuando estaba a punto de recrear la escena del baño de la película The Eastern Premises, se cayó y salió de la habitación. Me vestí y fui a buscar a una enfermera para contarle lo que había pasado. No sé qué le dijeron, pero inmediatamente me llevaron a otra habitación. No vi a Tim en absoluto durante el resto de la noche, pero estaba en shock. Nunca nadie me había gritado, acorralado, ni nada parecido antes. Y no pude dormir en toda la noche. Como no tienen cerraduras, no sé qué hora era cuando lo oí desde la sala común, donde está la estación de enfermería. ¿Dónde está? ¿Por qué no volvió para dormir? Con el mismo tono que estaba usando cuando me gritaba en el baño. Abrí un poco la puerta y podía oír a la enfermera hablando con él. Lo verás durante el día, puedes hablar con él entonces. Y vuelve a la cama. Pero tengo que verlo esta noche. ¿Es una emergencia? Esto siguió durante unos 30 segundos más, hasta que la seguridad finalmente llegó, y yo pude oír un revuelo. No iba a salir a ver qué pasaba. Podía oír cómo seguía gritando, pero no podía oír qué decía. Finalmente, sus gritos empezaron a apagarse. Seguía gritando, pero lo estaban llevando a otro lado. Imaginé que era a la sala de silencio, que está al otro lado de la unidad de mi habitación. Incluso con él supuestamente en la sala de silencio, me quedé despierto toda la noche. Llegó la mañana y mi médico ya estaba ahí, lo cual me pareció raro, ya que normalmente no lo veía hasta después de la hora de la cena. Me llamó a la sala de entrevistas para hablar, y en cuanto me vio, me preguntó sobre mi interacción con Tim. Le conté todo, y al final me dijo que no me preocupara, que habían trasladado a Tim a otro hospital. Pero lo dijo por su nombre. He vivido por aquí toda mi vida, así que conozco el hospital que mencionó, y es muy estricto. Es un lugar donde encierran a los pacientes en una habitación la mayor parte del día. Me siento un poco mal, porque sé que él pensó que estaba robándole a su ángel y simplemente me estaba gritando. Nada terrible, pero al menos sé que no tendré que golpear a ningún pobre tipo en la cara por asustarme. Terminé mi estancia, y en realidad, me siento mucho mejor. Las cosas están mejorando, y estoy listo para dejar de ser un ermitaño. Mi abuela vino a recogerme, y cuando nos preparábamos para irnos, el médico llegó nuevamente, muy temprano. Mi abuela me miraba de una manera que me asustó un poco. Pensé que me iban a hacer quedarme más tiempo, otra vez. Entramos en la sala de entrevistas, y allí me explicaron lo que realmente había pasado esa noche, algo que no querían que supiera hasta que terminara mi tratamiento. Esa noche,
Tim salió una y otra vez a preguntar a la enfermera cuándo iba a volver a la cama. La enfermera solo le decía que me había visto por la mañana, sin mencionar que me habían cambiado de habitación. Aparentemente, esto duró horas antes de que finalmente empezara a gritar por eso. Cuando gritó, llegó la seguridad, lo llevaron a la sala de silencio y le pusieron una inyección para calmarlo. Afortunadamente, la enfermera contactó al médico de Tim y le explicó la situación. Su médico dijo que debería haber sido trasladado a la unidad de mediana seguridad, que está arriba, por unos días, hasta que me fuera. Cuando fueron a recoger la ropa y las demás cosas de Tim, encontraron un pedazo de metal de 7 pulgadas que había roto de la mesa en la sala de televisión. La sala de televisión tiene una cámara, pero también ventanas desde donde se puede ver la estación de enfermería, donde no siempre hay enfermeras sentadas. Parece que Tim esperó a que se fueran y trabajó en romper el metal mientras no había nadie mirando. Estoy seguro al 99% de que el hecho de haber pedido el cambio de habitación es lo que me salvó de ser apuñalado mientras dormía. Y los médicos estuvieron de acuerdo. Por eso lo enviaron al hospital más estricto. Como nunca había atacado a nadie antes, no se le acusó de ningún delito. No tengo idea de cuánto tiempo estuvo en el otro hospital, pero estaré feliz si nunca más me lo encuentro. Mi abuelo Jim murió cuando yo tenía 17 años, hace unos 5 años. Sus últimos meses fueron difíciles para toda la familia. Tenía un cáncer cerebral avanzado, pero pasó la mayor parte del tiempo en casa, bajo cuidados paliativos. Una tarde, unas 2 semanas antes de su fallecimiento, estaba solo con mi abuelo, esperando a que la enfermera de cuidados paliativos llegara a revisarlo. En ese momento, un hombre que nunca había visto antes, llamado David, llamó a la puerta. Llevaba una bata de hospital, pero no traía ningún equipo, lo cual me pareció extraño. Le pregunté si trabajaba en el hospital y asintió. Dijo que era su primer turno con Jim, pero que había revisado el expediente de mi abuelo y quería hablar con el familiar que tuviera la autoridad legal para desconectarlo. Jim ni siquiera estaba conectado a ningún aparato, así que supongo que David estaba usando desconectar como una forma de hablar de mi abuelo. Vivo en un estado donde la eutanasia es legal, así que no es que la opción no se nos hubiera ocurrido, pero, que yo sepa, ningún miembro de la familia había expresado abiertamente su interés en la eutanasia de Jim. Le dije que no tenía autoridad para tomar esa decisión y que mi abuelo, que ahora deliraba y no podía consentir mucho, había dicho específicamente que quería prolongar su vida indefinidamente, a menos que estuviera sufriendo un dolor extremo, lo cual no era el caso. David me puso la mano en el hombro, como si intentara consolarme, y me habló de cómo las personas mayores se convierten en una carga y que las familias deben dejarlas ir. Luego, David sacó un frasco de pastillas de su bolsillo y dijo que eran barbitúricos que provocarían una muerte pacífica. Aseguró que el forense determinaría que Jim murió por causas naturales debido a su cáncer. Empecé a entrar en pánico y le dije con firmeza que bajo ninguna circunstancia íbamos a practicar la eutanasia de Jim en ese momento. Pero él comenzó a desenroscar el frasco mientras se acercaba a la cama de Jim. Intenté quitarle las pastillas, y él se mostró sorprendido. Se hizo el inocente y dijo que solo quería mostrarle las pastillas a Jim. David sabía perfectamente que mi abuelo casi no tenía idea de lo que estaba pasando. Llamé al 911 y expliqué rápidamente la situación al operador. David, de repente, se puso muy asustado y salió corriendo de la casa. La policía llegó en menos de 5 minutos, y la verdadera enfermera de cuidados paliativos llegó poco después. Basándose en mi descripción, la policía y el personal del hospital identificaron a David como una ordenanza del hospital que había sido despedido recientemente. David fue acusado de hacer una amenaza criminal, basándose en mi testimonio, pero desafortunadamente,
fue absuelto. En 2015, vivía en East Hollywood y trabajaba como coordinador de proyectos en una agencia de marketing creativo. La presión de mantener a mi hijo de 1 año y a su madre, junto con las largas jornadas y las exigencias del trabajo, comenzaban a agotarme. Sentía que la ciudad me estaba devorando por dentro. Una tarde, después del trabajo, mientras estaba en el baño de casa, empecé a sentir un dolor intenso en el pecho. Mi novia llamó al 911 y una ambulancia me llevó al hospital. Pasé el resto de la tarde y la noche en urgencias, recibiendo Ativen por vía intravenosa. Me calmé un poco. Alrededor de las 7:30 de la tarde, me dieron el alta. Llamé a mi novia desde la recepción, que acababa de volver a dormir a nuestro hijo, una tarea monumental, ya que era un bebé terriblemente irritable en su primer año. Le dije que iba a tomar un Uber, sin darme cuenta de que no tenía mi teléfono ni ninguna otra pertenencia personal. Aún con la cabeza nublada por el Ativen, salí tambaleándome hacia el Sunset Boulevard. Comencé a caminar hacia mi apartamento, que estaba a 1,5 millas del hospital. Mientras caminaba, un hatchback de los 90 redujo la velocidad hasta casi detenerse y empezó a avanzar lentamente por el carril de al lado. El conductor dijo algo, pero no pude distinguir sus palabras. Los efectos del Ativen habían reducido mi capacidad de concentración, así que me acerqué al coche para oír lo que el extraño estaba diciendo. Dijo mi nombre. ¿Eres Max? Eres Max, dijo con un fuerte acento asiático. Te he visto en el hospital. Te he ayudado. Sube. Está bien. Se inclinó por encima de la consola central y abrió la puerta. Pensé que nunca había visto a este hombre antes, pero él sabía mi nombre, sabía que acababa de salir del hospital y llevaba una bata. Además, el hombre era pequeño y frágil. No parecía una amenaza. En contra de mi buen juicio, me subí al asiento del pasajero. Casi de inmediato, me arrepentí de haberlo hecho. El coche estaba descuidado, claramente no era el de un médico. Había botes vacíos de medicamentos y envases de comida para llevar tirados por el suelo. El cenicero estaba tan lleno de colillas que muchas se habían caído al suelo y entre las grietas del cambio de marchas. Me di cuenta de que estaba conduciendo mucho más despacio de lo que debería, al menos 10 millas por hora por debajo del límite de velocidad. De repente, me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba en un coche viejo y sucio con un extraño en mitad de la noche, conduciendo por el Sunset Boulevard, aparentemente vacío, en East Hollywood. Las alarmas se dispararon en mi mente. Le pedí que parara el coche. Me bajé en la siguiente esquina y le dije que quería tomar un poco de aire fresco antes de llegar a casa. El hombre pequeño no se detuvo. Sintiendo mi miedo, se inclinó hacia mí y me puso la mano en el muslo interno, sonriendo. Está bien. Ya estás aquí. Nadie puede ayudarte. Ayúdate a ti mismo. Ayúdame a mí. Intenté racionalizar sus palabras. Su inglés no era perfecto, y estábamos en Hollywood. Este hombre veía a gente desesperada todos los días. Era manipulador, desagradable y espeluznante. Sí, peligroso. No iba a quedarme a averiguarlo. En ese momento, el Ativen no podía competir con el miedo y la adrenalina. Por instinto, le agarré la muñeca y la empujé hacia atrás. No te atrevas a tocarme. Si lo haces, me las veré contigo. Detén el coche ahora. Mientras el coche empezaba a reducir la velocidad, pensé en saltar. Tenía los dedos agarrados al pestillo de la puerta, pero justo en ese momento me di cuenta de que no podía abrirla. Cuando estaba a punto de volver a exigir que me dejara salir,
me di cuenta de que algo estaba muy mal. Al volver la cabeza para mirarlo, sentí como si estuviera atrapado en un bucle temporal, como si ya hubiera girado la cabeza antes. De repente, estaba viendo hacia abajo, desde fuera y desde arriba del coche. Podía verme completamente reclinado en el asiento del pasajero, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Fue lo más aterrador que he experimentado en mi vida. No sé si lo que veía era real o producto de mi imaginación, pero mi secuestrador tenía una mano en el volante y la otra parecía estar hurgando en mi bolsillo izquierdo, buscando algo frenéticamente. No sé cómo explicar el resto de la experiencia, pero recuerdo vívidamente volver a la realidad bajo las luces fluorescentes de una gasolinera, mirando el pestillo de la puerta, incapaz de moverme. Lo siguiente que supe es que estaba entrando en una tienda de conveniencia buscando un teléfono. Sentía como si un tren me hubiera atropellado, y estaba tan confundido y avergonzado que ni siquiera podía articular lo que había pasado. No sabía si habían pasado 15 minutos o 6 horas desde que me subí al coche de ese hombre. Ni siquiera estaba seguro de si había pasado algo. Tal vez estaba en medio de un episodio psicótico. Cuando salió el sol, me di cuenta de que estaba en el Sunset Boulevard. Miré mi pulsera del hospital y recordé el ataque de pánico en urgencias, al médico que me trató con tanta amabilidad, y a la mujer que ayudó a llamar a mi novia antes de que me fuera. Y recordé al hombre pequeño y frágil de origen asiático, con una bata, que me llamó por mi nombre y tan desinteresadamente me ofreció llevarme a casa. No recuerdo haberle dicho dónde vivía, y él nunca me lo preguntó. Esta historia ocurrió en los años 90, cuando mis padres estaban en su último año de instituto. Como su grupo de amigos ya tenía coches, les gustaba hacer senderismo por los alrededores del hospital psiquiátrico local, especialmente en el antiguo rancho lechero. El rancho estaba en la ladera de una montaña, rodeado de campos agrícolas y una pradera abierta. Dado que el rancho lechero estaba alejado del hospital y la ciudad más cercana estaba a unas 5 millas, el área se volvía oscuramente silenciosa por la noche. Antes de que el rancho lechero cerrara, los pacientes del hospital psiquiátrico solían trabajar allí. Durante ese tiempo, algunos pacientes murieron en el lugar debido a accidentes. En los 90, el rancho estaba abandonado y tenía el aspecto de un pueblo fantasma, alimentado por rumores de que estaba embrujado. Era el lugar perfecto para una experiencia aterradora. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, mi padre, mi madre, 4 amigas de ella y un amigo decidieron ir al rancho lechero. Tomaron 2 coches, al llegar a su estacionamiento habitual en la ladera de la montaña, encontraron a un grupo de 20 personas de pie alrededor de sus coches. Cuando mis padres y sus amigos se bajaron de los coches, notaron que el grupo de hombres, todos con la cabeza rapada, eran caucásicos y tenían alrededor de 20 años. Al pasar junto a ellos, ambos grupos se ignoraron y evitaron el contacto visual. Sin embargo, mi madre giró la cabeza para mirar a uno de los hombres, y al hacerlo, él se apartó la chaqueta y mostró una pistola que llevaba en los pantalones. Luego, se apartó el labio inferior, revelando un tatuaje con las letras KKK. Mi madre le susurró a mi padre, ese hombre tiene una pistola y tiene KKK tatuado en los labios. Mi padre desestimó el comentario, pensando que mi madre estaba exagerando y que era demasiado oscuro para notar esos detalles. Así que, con eso en mente, continuaron su camino por la pradera hasta llegar al rancho lechero. El trayecto hasta allí era de aproximadamente media milla desde donde habían aparcado. Sin embargo, al llegar al rancho, escucharon disparos provenientes de la dirección de sus coches. Preocupados de que algo les hubiera pasado, corrieron de vuelta al estacionamiento. Cuando regresaron, el grupo de hombres ya se había ido, pero encontraron que todas las ruedas de sus coches estaban pinchadas y las ventanas rotas en pedazos.
A mi padre le habían robado una manta que usaba como funda para el asiento y su equipo de música. Se quedaron allí, junto a sus coches, sin saber qué hacer. No podían pedir ayuda ya que nadie tenía un teléfono móvil. Además, al estar en una zona aislada, no podían hacer señales para que alguien los recogiera rápidamente. La gasolinera más cercana con un teléfono público estaba a al menos 5 millas. Tanto mi padre como su amigo no querían dejar los coches solos, ya que ambos tenían coches clásicos y temían que los hombres regresaran. Finalmente, decidieron enviar a los dos chicos a correr hasta la cabina telefónica, dejando a las mujeres solas con los coches. Temían que los hombres rapados estuvieran esperando en la carretera, listos para atacar. Mi padre y su amigo corrieron hasta la gasolinera. Mientras tanto, mi madre y sus amigas recolectaron piedras pesadas para usarlas como armas de protección y se escondieron en los arbustos y detrás de los árboles. Pasaron 2 horas hasta que mi madre vio unos faros acercándose por la carretera. 2 grúas entraron en el estacionamiento, y el miedo se apoderó del grupo hasta que vieron que las grúas venían a recoger los coches de mi padre y su amigo. Engancharon los coches a las grúas y se fueron en cuestión de minutos. Mi padre le dijo a mi madre que, mientras bajaban por la carretera oscura y vacía, mantenían los ojos bien abiertos por si los hombres se escondían con las luces apagadas. Afortunadamente, llegaron a la gasolinera sin problemas. Esta parte puede parecer difícil de creer, pero es 100% verdad. 2 semanas después, mi padre había logrado reparar su coche para que volviera a estar en condiciones de circular. Mi madre y mi padre estaban conduciendo hacia la tienda local cuando, al aparcar y bajar del coche, vieron a un hombre que se acercaba a ellos. Al acercarse, mi madre se dio cuenta de que era el mismo hombre rapado que había mostrado la pistola. Mi madre se lo comentó a mi padre, pero él lo negó nuevamente. Sin embargo, mi madre miró dentro de su coche y vio la manta de color distintivo que mi padre usaba como funda para el asiento. Fue entonces cuando mi padre finalmente entendió la situación y salió del coche para enfrentar al hombre. Pero al darse cuenta de lo que estaba pasando, el hombre volvió a su coche y se fue. No tuvieron tiempo de anotar la matrícula. La semana siguiente, mientras mi padre estaba repostando su coche, un coche se detuvo justo detrás de él. Y, oh, sorpresa, era el mismo hombre. Mi padre se abalanzó sobre él, listo para enfrentarse, pero el amigo del hombre salió del coche con una pistola. El hombre con la pistola les ordenó que se metieran en el coche y el grupo se fue. Han pasado casi 30 años, y nunca más han vuelto a ver a esos hombres. Hasta el día de hoy, mis padres se preguntan si todos esos encuentros fueron una coincidencia o algo más siniestro. Importante para esta historia, soy hombre y soy heterosexual. Soy un médico joven que trabaja en una clínica de urología. Vi a este tipo de unos 50 años, y había algo raro en él, algo viscoso. De todos modos, no le di mucha importancia, solo hice mi trabajo. Su principal problema era una disfunción eréctil. Soy nuevo y tengo poca experiencia, así que lo examiné a fondo, quizás incluso demasiado a fondo. Esto incluía hacerle preguntas exhaustivas sobre su vida sexual, una exploración física de sus genitales externos, una exploración rectal digital, análisis de sangre, lo completo. Intento poner a mis pacientes a gusto. No siempre es fácil para un hombre mayor hablar de su pene con un extraño, así que hago un esfuerzo por charlar con ellos, contar algunos chistes, hacerles sentir especiales, cosas así. Hice lo mismo con este tipo. Le receté un inhibidor de la PDE5 y le di una cita de seguimiento para hablar de los resultados de su análisis de sangre. Pasaron 2 semanas. Estoy de nuevo en la clínica, y saco el expediente de este hombre. Vamos a llamarlo señor Smith. El señor Smith entra en mi sala de consulta, y viene a sentarse a mi lado.
La sala está diseñada de manera que estoy detrás de una mesa, pero su silla está justo al lado de la mía, en el mismo lado de la mesa. Ya sabes, los hospitales públicos. Mete su taburete justo al lado del mío y se sienta frente a mí con las piernas abiertas. Y empieza, ya sabes, doctor, estoy tan contento de que hayas tenido mi expediente hoy. Te he echado de menos. ¿Cómo está usted, señor Smith? Ignora mi pregunta. Ya sabes, estoy contento de que seas tú, porque ese otro doctor que trabaja aquí, creo que es uno de esos gays. Y a nosotros no nos gustan los gays, ¿verdad, doctor? Toca mi pierna. ¿Verdad, doctor? Realmente no sé qué hacer con esto, pero le quito la mano de la pierna y sigo adelante. Señor Smith, ¿esas pastillas le están funcionando? Se ríe. ¿No te gustaría saberlo? Ya sabes, me encanta lo personal que eres conmigo. Incluso tengo un clip divertido en mi teléfono del otro día que me ha recordado a nosotros, y me prometí que te lo enseñaría. Saca su teléfono y empieza a navegar por sus clips. Bueno, este no es el que buscaba, pero también es divertido. Sostuvo el teléfono con avidez hacia mi cara. Era un clip sobre un tipo dibujando una palmera, pero mientras seguía haciéndolo, se convirtió en un pene, y los cocos eran los testículos. Y las hojas de la palmera eran el vello púbico. Hay un par de dibujos como este. Señor Smith, por favor, vamos a lo que vamos. No, doctor, por favor. Solo ese clip. Fuiste tan amable la última vez. Me gustas mucho. Sigue navegando, y sus pequeños ojos se iluminan. Ah, aquí está. Este es el que buscaba. Muy divertido. Oh, me recuerda mucho a nosotros. Sostuvo con entusiasmo el teléfono de nuevo hacia mi cara, y el clip comienza con un hombre blanco enorme. Está de pie, desnudo. Pienso, bueno, puede que esto siga siendo divertido. Se abre una puerta, y entra otro hombre corpulento con bata de médico. Entonces, ¿tú eres el paciente?, dice. Sí, doctor, responde el hombre desnudo. Acuéstate, dice el doctor. Y el hombre desnudo se acuesta. Sigo esperando el remate. Entonces, el doctor corpulento empieza a examinar al hombre desnudo, y sin querer le toca el pene. Algo empieza a sentirse terriblemente mal. Miro al señor Smith, y está sujetando el teléfono con avidez hacia mi cara, pero no lo está mirando. Solo me está mirando, con una sonrisa casi tonta, de oreja a oreja. Tiene una alegría infantil en sus ojos. Señor Smith, ¿por qué cree que me gustaría ver esto? No, sigue mirando. Se pone mejor. Me estaba mostrando porno gay. Me lancé hacia la sala de consulta, despedí al señor Smith, y me levanté. Salí de la clínica, cruzando al otro lado del hospital. Fui hacia la plataforma de aterrizaje del helicóptero y me puse a gritar como un loco. Pensé, no, estoy exagerando. Solo lo estoy tomando tan mal porque fui abusado de niño. Es solo un avance, hombre. Cualquier persona puede hacer un avance a otra, ¿verdad? Es normal. Me lo estoy diciendo a mí mismo mientras estoy ahí, sollozando como un niño de 6 años. Así que, después de recuperarme, fui a la unidad de trauma, que está al lado de la plataforma de aterrizaje. Les conté la historia a los médicos de guardia como si fuera una broma, como si fuera solo una anécdota divertida, pero nadie se rió. Tenían cara de horror. Siguieron preguntándome si estaba bien y si debía hacerles algún café o algo así. Fue entonces cuando supe que lo que me había pasado era inaceptable. ¿Qué locura es eso? El señor Smith volvió un par de veces, pero me aseguré de que nunca más cogieran su expediente. Que se fastidie. Y luego, aparentemente, lo bloqueé por completo. Hasta que el otro día, cuando escribí la historia anterior. No,
Solo quiero aclarar que no tengo ningún problema con la homosexualidad, ni siquiera con el porno gay. Pero sí creo que está bien que no quiera verlo.